Muy buenos días a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y en este video vamos a estar hablando acerca del oscuro financiamiento del sistema interamericano. Hace apenas unas semanas, en la inauguración del Año Judicial Interamericano, la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una jueza de Costa Rica, Nancy Hernández López, negó en el discurso que ese tribunal estuviese financiado por lo que ella dijo intereses particulares para favorecer determinada agenda. Esto, sin embargo, para mí personalmente es mentira. Esto no tiene sentido. Ella dijo que son afirmaciones sin sustento esas que circulan. De hecho, una de esas afirmaciones se vertieron aquí en este canal cuando yo invité a abogados del Global Center for Human Rights, que de hecho publicaron este balance de financiamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. Entonces, ella dijo que tiene que ser absolutamente enfática, esas son palabras textuales de ellas, que esto es algo absolutamente falso. Y yo voy a invitar a una de estas abogadas para demostrar que lo que ella dice que es falso, en realidad es falso, que no tiene ningún fundamento, porque si nosotros vemos el financiamiento, vamos a ver que hay una contradicción muy grande en lo que ella plantea, porque de hecho reciben una cantidad enorme de contribuciones que van dirigidas a favorecer a ciertos temas o a perjudicar a países determinados, como lo dijo el 29 de enero pasado. Entonces, aquí con todos ustedes voy a tener a Neidy Casillas. ¿Cómo estás, Neidy? Un gusto enorme y gracias por estar nuevamente en el canal. Hola Pablo, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme. Un gusto estar acá contigo. Bueno, gracias en primer lugar por todo el trabajo. Para todos los que no sepan, desde el Global Center for Human Rights, un grupo de abogados y de personas que tienen sede en Washington y están luchando por la vida, por la familia, por nuestros valores, por la libertad religiosa. En las cortes internacionales es un trabajo importantísimo el que están haciendo, Neidy. Y ya habíamos platicado con una de las abogadas acerca de este informe del financiamiento del sistema interamericano, pero recapitulando para todos aquellos que tal vez no vieron ese video o para recordar de qué se trata este informe, si nos podrías hacer un resumen, por favor. Claro que sí, Pablo. Nosotros publicamos, como bien lo mencionas, este informe hace 2 años, en el que expusimos simplemente, y esto lo vuelvo a aclarar, siempre lo aclaramos, expusimos información que es información pública. Si ustedes entran a la página de la Corte Interamericana, ustedes pueden acceder a la misma información que nosotros expusimos. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos, Pablo? Nosotros lo que hicimos es meternos a leer las miles de hojas que conforman estos informes y simplemente resumir todas estas hojas en solamente 40 páginas, que es el pequeño libro que tú tienes ahí. Es decir, nosotros lo que hicimos es simplemente extraer la información que ellos mismos, por obligación, entregan año con año a la Asamblea General. Hay que recordar que el sistema interamericano está compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es un sistema cuasi judicial, y digo cuasi judicial porque, como vamos a estar viendo a lo largo de la charla, Pablo, la comisión es un órgano altamente político. La Corte, muy cuestionable, lo vamos a ver, pero la comisión definitivamente es puramente, o yo diría así, puramente político, sobre todo en los últimos años. Entonces, por eso hablo de un sistema cuasi judicial. Pero este sistema es parte de la Organización de Estados Americanos, es decir, que los países que forman parte de esta organización, que se conforman desde Canadá hasta Chile, a Argentina, incluyendo el Caribe, bueno, están sujetos a la comisión o a la corte, dependiendo, ¿no? No todos los países están sujetos a la jurisdicción de la corte, pero sí todos a la comisión, a la parte política, que es todavía más peligrosa. Entonces, como te decía, nosotros lo que hicimos fue mostrar, hemos visto a través de los años y a través del trabajo que nosotros hemos llevado a cabo, observando, siguiendo e incluso litigando en el sistema interamericano, que este sistema, lastimosamente, no es un sistema independiente, es un sistema, como lo decía, altamente político, que no solamente tiene esta problemática, sino que reiteradamente, Pablo, viene creando unos supuestos estándares interamericanos. Estos estándares se apartan completamente de lo que son los tratados internacionales. Los tratados internacionales son
es el marco jurídico que el país le permitió actuar. Y esto es muy importante que lo entendamos porque de otra manera el concepto de soberanía no existiese. Justamente se hace, yo siempre les digo, para quienes no están muy familiarizados con el derecho o con los tratados internacionales, qué significa, qué implican, etcétera, siempre les digo que los tratados internacionales es como un contrato. Las partes firman un contrato con cláusulas bien específicas para saber cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus derechos. Y ninguna de las partes puede de manera unilateral cambiar esas cláusulas. De lo contrario, entonces, pues está violentando el acuerdo y por lo tanto es incluso inválido porque alteraste Claro. las cláusulas. Bueno, el tratado internacional hace la función de dar esa certeza jurídica, especifica cuáles son las cláusulas bajo las cuales los países se adhirieron a estos tratados. Y estas cláusulas son muy específicas. De hecho, la convención está en el contexto de la OEA, es la Convención Americana de Derechos Humanos, el tratado internacional que crea la Corte también. En esta convención es la convención, yo les digo, más provida de todo el mundo, porque específicamente Pablo habla de proteger la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte. Nadie especifica el momento, aunque se puede entender, se puede interpretar de acuerdo al uso de las reglas de interpretación también establecidas para los tratados internacionales. Así que lastimosamente lo que hemos visto es que este sistema se ha extralimitado, ha pisoteado esos tratados, los ha dejado completamente, el derecho lo ha dejado completamente atrás para dar paso a favorecer algunas agendas, algunos intereses tal vez particulares o los intereses de algunos cuantos. Y en este informe justo nosotros lo que exponemos es que no solamente la extralimitación, es decir, no solamente se está violentando el derecho, pero además esto está también correlacionado con el financiamiento, el dinero que estos organismos reciben, para funcionar. Y que en este dinero nosotros podemos ver cómo reciben montos no solamente de países que no forman parte del sistema, sino también de empresas, de ONGs incluso, que avanzan agendas particulares y que otorgan esos montos para avanzar justamente esas agendas, utilizando o instrumentalizando lo que es el sistema interamericano, la Comisión y la Corte. O sea que cuando anuncia entonces la jueza de esta corte de Costa Rica que mencionaba recién Nancy Hernández López, que es totalmente falso de que ellos reciben financiamiento, de que eso no tiene ningún sustento, o sea que ella está, digámoslo desde el punto de vista ético, está mintiendo. Claro, o si no está mintiendo, tal vez la jueza no ha visto, ella de forma de primera mano, claro, no ha leído los informes de esta corte, porque esto es información que, como te digo, nosotros extrajimos del informe, de sus informes, que han venido publicando y que tienen la obligación de publicar ante la Asamblea General, claro, que son los estados que conforman la OEA. Claro, ahora... algunas cosas que me gustaría aclarar, Neidy, que tú eres la experta en esto, porque nos hablabas de que tenemos por un lado el sistema interamericano está compuesto por una una convención interamericana, ¿no? Y una corte. Y tú hablabas de que dependiendo de si un país adhirió o a otro, a una u otra es que puede ser llevado a esa corte. Entonces yo te hice hace poco, cuando nos encontramos, de hecho, en la ciudad de Guadalajara, te hice una pregunta. ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, para que la gente vea incluso lo que puede sonar una injusticia tremenda a nivel global en el sistema internacional de cortes penales y demás, ¿cómo puede ser que, por ejemplo, a El Salvador lo puedan condenar? ¿Cómo puede ser que El Salvador lo puedan denunciar, lo puedan llevar hasta esta corte, le exijan que haga cambios estructurales en su sistema judicial? ¿Cómo puede ser que a México lo han condenado y le han exigido que cambie la Constitución? Pero Canadá, donde se están violando sistemáticamente derechos humanos, donde tenemos, por ejemplo, camioneros que hasta el día de hoy, después de 2 años en prisión, no tienen una audiencia para saber por qué cargos están en prisión, donde tenemos el aborto ilimitado incluso hasta el momento de nacer, donde solamente ocurre en Corea del Norte y en Cuba. O sea, Cuba, Corea del Norte y Canadá tienen las peores leyes con respecto al aborto.
siendo que en el tratado, ¿no es cierto?, americano que tú hablabas de los derechos del niño, se habla de defender la vida del momento de la concepción. ¿Cómo puede ser que haya una doble regla judicial? Que si es Canadá no se lo toca, pero si es El Salvador, si es México, si es Argentina, si es Chile, se los hunde judicialmente. ¿Cómo es ese doble estándar que tiene lugar? Claro, pues mira, hay dos razones de ese doble estándar. Por un lado, tenemos países, les decía, algunos sí se han sometido a la jurisdicción de la Corte y de la Comisión. Voy hacia atrás. Todos los países forman parte o están bajo la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque en el momento de que ellos firmaron la carta de la OEA, es decir, la carta que Ujú. firma, que crea, perdón, la Organización de Estados Americanos, la comisión ya era parte de esta carta, es decir, de la estructura de la OEA, desde su inicio, está plasmada en la carta. Así que todos los países que se adhirieron a la OEA se comprometieron o se sometieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No así con la Corte. La Corte es de creación posterior a la creación de la OEA. Es hasta que se da la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde se especifica no solamente los derechos que esta Corte debe de proteger, pero además también cuáles serían las funciones de la Corte. Entonces, Ujú. no todos los estados han ratificado este tratado. Es muy interesante el ejemplo que utilizas de Canadá, porque Canadá es justamente uno de los países que más dinero pone al sistema, pero que no está bajo su jurisdicción, ¿no? Por ejemplo, Claro. Canadá en los últimos años, la OEA tiene una parte de la OEA en su estructura que es o un departamento, por decirlo de alguna forma, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta comisión está liderada por una costarricense, Alejandra Mora Mora, que es una activista feminista del aborto de toda la vida. Cuando llega Alejandra Mora Mora, que es muy hábil, hay que reconocerle eso, ella ha buscado los fondos y se ha movido para impulsar toda esta agenda de género, abortista, LGBT, contra niños trans, todo lo que ya conocemos, Pablo, y todo esto ha sido financiado por Canadá. Es decir, Canadá Ujú. utiliza el sistema y su dinero para llevar a cabo una colonización ideológica que va totalmente en contra del querer de los pueblos, Pablo, pero sobre todo, y a mí lo que nos debería de indignar y preocupar es que se nos está silenciando. Es un país a través de su dinero manipulando el sistema que está imponiendo, colonizando ideológicamente a nuestros países, dejándonos y amarrándonos de las manos y poniéndonos una cinta en la boca para no poder hablar, para no poder tener opinión en qué es lo que va a regir en nuestros países. O sea que tenemos un caso concreto entonces de lo que hablábamos recién y que esta jueza había desmentido, que eso no tiene ningún sustento. Mira, aquí en Canadá el mismo Trudeau lo ha anunciado cuantiosas veces que todos los años Canadá destina 2.100 millones de dólares para la promoción del aborto en América Latina. Ahora, una cuestión interesante para retomar de lo que nos venías diciendo recién, Neidy, es que en los últimos años hemos visto cómo estas instituciones de orden, por así decir, global o internacional para el continente americano han dejado atrás el derecho. Esa es una realidad, ¿no es cierto? Para comenzar a impulsar una agenda que es totalmente ideológica, una agenda que tiene que ver con el aborto, con la ideología de género, con la educación sexual, pero lo peor de todo es que no forma parte del mandato, ¿no es cierto? Ningún país, según yo tengo entendido, acordó de qué se iba a ser la función, iban a ser las atribuciones de esta corte. Entonces, cuando se extralimitan a esas funciones y quieren pasar por encima de los estados, estamos de hecho viendo una especie de lo que podríamos llamar globalismo judicial que atenta contra la soberanía de cada uno de los países miembros. Exactamente, Pablo. Lo que nos estamos enfrentando son instituciones que hoy en día actúan como organizaciones o instituciones Ujú. supranacionales. Es decir, que están por encima de los estados. Y esto no es su naturaleza, nunca fueron creados para ello. Y como tú dices, y ya lo mencionábamos, está completamente fuera de su mandato. Estas entidades fueron creadas con un mandato muy específico, es decir,
para que actúen en un marco jurídico concreto del que no se pueden salir. Uh -huh. Y hoy lo que vemos es que están avanzando una agenda que no tiene nada que ver con el derecho y con lo pactado por los estados. Por ejemplo, te decía anteriormente, la Convención Americana establece expresamente en su artículo 4 el derecho a la vida. Como en días pasados, en el marco de la celebración del Día de la Mujer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un comunicado en el cual favorece o impulsa el aborto en la región. ¿Cómo puedes o cómo me pueden explicar que esto es parte de que de lo que los estados acordaron? Sí, está expresamente protegida la vida, y por el otro lado, la comisión está expresamente impulsando la muerte de seres humanos. Es completamente contradictorio. Y lo mismo podemos decir, por ejemplo, de los derechos de los padres para educar a sus hijos. La convención lo especifica claramente: los padres tienen derecho a educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones. ¿Y qué es lo que hace la comisión e incluso la Corte en algunos casos en años pasados? Ha impulsado lo que la mal llamada educación sexual, que esta educación sexual no es más que una perversión de los niños, en donde la están utilizando como un medio para meterles toda la ideología que ellos están tratando de impulsar, y que les ha costado mucho, y que por eso es que necesitan empezar desde pequeño a educar a los chiquitos, o a pervertir, perdón, a los chiquitos, para poder llevar a cabo esta agenda, ¿no? Seguir adelantando esta agenda. ¿Y tú crees que, por ejemplo, todo lo que se engloba como la batalla cultural, que tiene muchos aspectos, el formar a las personas, el escribir libros, la batalla judicial que están llevando ustedes adelante, el activismo, la gente que sale a marchar por las calles, todo lo que englobamos de manera general como batalla cultural, ¿tú crees que tiene un impacto real sobre las decisiones de la Corte o las cuestiones que están ocurriendo últimamente? Claro, todo está como relacionado, Pablo. No es casualidad que estos casos lleguen a la Corte o que lleguen al sistema interamericano. Los grupos abortistas están utilizando y manipulando la Comisión y la Corte para usarlos para favorecer su agenda. Y esto es algo bien importante de aclarar, porque en algunas ocasiones se nos suele, y creo que tú estarás muy acostumbrado a ello como nosotros, se nos suele llamar antiderechos. Bueno, nosotros los derechos que defendemos son los derechos que están contemplados de forma expresa y que fueron acordados y pactados por todos los estados, Claro. en todos los tratados internacionales. Todas estas cuestiones de aborto, LGBT, la educación sexual, derechos reproductivos, etcétera, nada de eso consta en ningún tratado internacional. Es decir, los países jamás firmaron, jamás pactaron que esa iba a ser la agenda o el compromiso que iban a llevar adelante. ¿Por qué, Pablo? Porque eso le corresponde a su pueblo. Es el pueblo el que incluso en los tratados internacionales comienza describiendo los principios y los propósitos de estos organismos, y entre ellos está el respetar la soberanía de los estados, el principio de la no intervención, y además y sobre todo la autodeterminación de los pueblos. Es decir, cada nación tiene el derecho a regirse bajo sus propias leyes, siempre y cuando no bajo sus propias leyes, respetando lo pactado, ¿no? Y en lo pactado no hay nada, o hasta el día de hoy no existe absolutamente ninguna referencia a estas agendas, y por eso es que estas organizaciones, extralimitándose de sus funciones, han ido creando principios y desarrollando teorías en las que los derechos cambian, los derechos mutan, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿Y a qué nos está llevando todo esto, Pablo? Pues nos está llevando a un conflicto de derechos enorme. Hoy, ¿qué derecho está por encima de qué derecho? El de la mujer sobre el del niño. Ellos hablan mucho de la universalidad de los derechos. Bueno, pues esto rompe con cualquier principio de universalidad, porque ¿qué derecho está sobre qué derecho? ¿No? ¿El de los ancianos o la salud pública? ¿El de los niños o el de los padres? ¿El de la mujer o el del bebé por nacer? ¿El de la pareja del mismo sexo o el de la familia, etcétera? Entonces,
todo esto, pues definitivamente está completamente relacionado y que lastimosamente, aunque nos llamen antiderechos, aunque crean que nosotros estamos atacando a la Corte y a la Comisión, nosotros por lo que trabajamos, Pablo, es al contrario, por fortalecer al Ujú. sistema interamericano. ¿Es necesario un sistema interamericano en la región? Sí, sí es necesario, pero un sistema que sea serio, que sea realmente independiente, que realmente se dedique a priorizar las violaciones que ocurren en todos nuestros países, que son violaciones graves que requieren atención, pero para eso necesitan credibilidad y actuar políticamente, impulsar agendas e incluso no ser transparentes en la información, recibiendo fondos, aunque lo haya negado la jueza, recibiendo los fondos, entonces lo que están haciendo realmente es justamente perder esa credibilidad. Ujú. Y aquí paso a otro tema, volviendo a la parte del financiamiento, Pablo. Los países o el sistema se queja de que no tiene suficientes fondos para funcionar. Pero aquí hay un problema muy grave. Por un lado, ellos están extralimitando, están tratando de imponer a los estados una agenda que ellos no aceptaron, están pisoteando la autoridad de los gobiernos porque hoy en día ellos se han autonombrado órganos supranacionales que tienen la capacidad de cambiar la legislación, lo cual no es su naturaleza, como ya lo dije, pero así es como hoy en día y lastimosamente actúa la Comisión y la Corte. Y con ello lo que están haciendo es pues justamente que los estados no quieran seguir financiando un sistema que no responde a las necesidades de la región, sino que responde a intereses o responde a agendas que no tienen nada que ver con las violaciones que hoy en día están ocurriendo en la región. Ujú. Mira, una cosa interesante, recuerdo cuando leí este balance, yo recuerdo que fue Sebastián quien me lo entregó en el CIPAC en México y en el avión de vuelta. Me lo leí todo porque está muy didáctico con todos los gráficos y demás. De hecho, voy a dejar el link aquí abajo para todos aquellos que quieran ver este tremendo informe del balance de financiamiento de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana. Pero una cosa que me realmente impactó de este informe, que aquí lo subtitulan Opacidades e influencias en una financiación condicionada. Ese es el tema, el condicionamiento. Cómo reciben financiamiento de países, tú decías, extracontinentales, de España, de Holanda, de países que no forman parte del sistema o no reconocen la competencia, como el caso de Canadá bajo el gobierno de Trudeau. Aquí hablas de empresas privadas, mencionas a una cantidad enorme de ONGs. Pero aquí viene lo peor de todo. No solamente que está mal que esa gente desde afuera intervenga, sino que además los condicionan, ¿no es cierto? Los Exacto. condicionan para que vayan en una dirección determinada. Y otra cosa, si podrías agregar a esto, si nos puedes explicar, que en algunos casos incluso financian no solamente a la corte para que vaya en una dirección determinada, sino que también financian a los peticionarios en una, Exactamente. ¿no es cierto? Eso me parece un conflicto, incluso si fuesen cosas buenas, sería un conflicto de interés gigantesco, pero imagínate en este caso, ¿no? Claro, exactamente, Pablo. Mira, hay que partir de que estamos ante un sistema internacional de justicia, ¿no? Ujú. De justicia, y lo pongo entre comillas porque como estamos viendo, no hay mucha imparcialidad y no hay mucha justicia en este sentido, porque en realidad se está utilizando de una manera estratégica para avanzar agendas propias. Entonces, eso es lo primero. Imagínate, Pablo, la gravedad de lo que esto representa, que no existe corte en el mundo, no existe una corte en el mundo, ni las cortes, por supuesto, nacionales, mucho menos otra corte internacional que reciba financiamiento de otros países que están completamente fuera, es más, no solamente del sistema, pero del continente. Tú Ujú. hablabas de Canadá, Canadá está en la región, pero también tenemos a países como Noruega, Suiza, España, Suecia, etcétera, que son aportantes o que están dando este dinero. O sea, estamos hablando de que es algo que es muy grave lo que se está viviendo en el sistema y que sí vale la pena que de una manera transparente lo abordemos. Ujú. Recientemente la jueza, de hecho, también en esta misma acto de apertura de su periodo en la presidencia de la Corte, ella dijo que iba a hacer una auditoría para mostrar
que esto no era verdad, que era una mentira. Bueno, aquí les quiero mostrar yo misma la imagen en la que ustedes podrán ver que las auditorías, que hoy está ya publicada en la Corte, en la página de la Corte, sí analiza y sí presenta una supuesta auditoría, pero partiendo del año 2008 hasta el 2022. Nosotros, o a la jueza, olvidó omitir la parte y los informes del 2016. Es justamente los informes, y que también les quiero dejar todas las imágenes, y muchas de las imágenes, lo que yo hice esta vez, a diferencia de la vez pasada, fue ir a tomar un screenshot de su página, Claro. para que digan que nosotros inventamos, ¿no? En el 2016, así como consta aquí, está publicado y todos lo pueden acceder porque es información pública. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo le dio dinero a la Corte para que avanzara, y esto es el condicionamiento. Este es el problema, Pablo. Los fondos no son dados a la Corte para que pueda funcionar. Los fondos son dados a la Comisión y a la Corte para temas específicos. En este caso, por ejemplo, nosotros mostrábamos que fue dado para temas de discriminación por orientación sexual. Y ese mismo año nosotros mostramos también cómo en ese mismo año hubo 2 casos que se resolvieron que tratan el tema de orientación sexual, y además también se recibió dinero de esta misma agencia para realizar opiniones consultivas. La Corte publica opiniones consultivas tal vez una vez al año, si es que publica alguna. Bueno, en ese momento en específico publicó no solamente una, pero 3 el mismo año. Y esto también quiero como dejarles la imagen porque ustedes lo pueden ver, es en su página, viene una tras de otra, ¿no? ¿Cuál es el condicionamiento? ¿Cuál es el condicionamiento que dice la agencia española? Le dice, estos fondos tienen que ser aplicados para avanzar discriminación por orientación sexual, medio ambiente y asilo, entre otros. ¿Y cuáles son las 3 opiniones consultivas de ese año? Pues justamente orientación sexual, medio ambiente y asilo. Es decir, esto es justamente lo que nosotros hemos estado exponiendo y lo que a la jueza se le olvidó publicar o auditar en esta auditoría que ella está publicando en la página de la Corte. Por eso es muy importante, de vuelta, e insisto, para la credibilidad del sistema, que si van a hacer estas auditorías serán serias, y que si en algún momento existió esta o ha existido hasta el momento esta corrupción, porque lo podemos llamar de alguna forma corrupción, bueno, pues entonces que se tomen las medidas necesarias para que esto no sea así. Si quieren aportar al sistema, bien, pero esto no puede tener ningún condicionamiento. Y hasta el día de hoy, Pablo, podemos seguir, y también pueden ver las imágenes, hasta el día de hoy el condicionamiento sigue existiendo. Les dicen específicamente temas que tienen que avanzar: grupos vulnerables, discriminación, etcétera. Entonces, sigue existiendo este condicionamiento, y eso es lo más grave, porque eso lo que implica es que se pierde la independencia y se pierde la imparcialidad. Es decir, ahora le dan preferencia, y esto es prueba de lo que vemos y de lo que yo te decía anteriormente. Vemos por qué entonces hoy en día se publican innumerables comunicados y tweets, por ejemplo, de la CIDH sobre temas LGBT. No hay un día de una semana del año en la que no exista un comunicado sobre estos temas. Por eso vemos que la Corte resuelve y da prioridad a ciertos temas. ¿Por qué? Pues porque esto corresponde a lo que está establecido en el condicionamiento del financiamiento. Esto, como te digo, es algo totalmente inexistente en otros sistemas. La idea de que sea el sistema, es decir, los estados que forman parte de la OEA quienes financien esta Corte, es justamente para garantizar esa independencia, esa imparcialidad. Y esto no está sucediendo así, como bien dices, Pablo. Hoy lo que estamos viendo es que todavía más grave de las extralimitaciones, todavía más grave de lo que es
el financiamiento condicionado, pues también estamos viendo que la Corte y la Comisión se están prestando para ser juez y parte. Claro. Y esto es algo sumamente alarmante, sumamente peligroso y no solamente para nosotros como región y como hablando de derecho, la certeza jurídica, pero es peligroso para ellos mismos, Pablo, porque esto hace perder cualquier tipo de credibilidad en el sistema. Así es, mira, para todos los que se están preguntando esto y para que quede bien claro, el nivel de politización y de ideologización es tremendo realmente esto de la Corte Interamericana. Esto queda más que claro entonces que cuando la presidenta de la Corte, Nancy Hernández, dijo que esa Corte no está ni ideologizada ni politizada, podemos decir que es un instrumento de adoctrinamiento político e ideológico. Fíjate, para todos los que nos están viendo, yo los invito para que ustedes estén al tanto también de esto, que sigan en Twitter a la cuenta del Global Center for Human Rights. Se escribe Global Center número 4HR. Ahí lo van a encontrar y van a ver la cantidad de tweets que publican constantemente. Hacen un trabajo admirable realmente de seguimiento y de investigación. Voy a leer uno, por ejemplo, el que está ahí, apenas uno abre la cuenta. La Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó un comunicado de prensa promoviendo el aborto en la región, siendo que el mandato, como decíamos, es garantizar la protección de la vida desde el momento de la concepción, ¿no? Claro. Silenciaron el voto razonado del comisionado Carlos Bernal, por ejemplo. Realmente es una corte que se ha transformado en un instrumento de transformación política ideológica peligrosísimo, ¿no? Claro. Esos tweets que mencionas son acciones hechas por la comisión. Para que la gente entienda un poco cómo funciona el sistema, la comisión sería como la primera instancia. Cuando tú tienes una petición de violación, tú acudes a la comisión y por eso la comisión es tan importante, porque la comisión es realmente quien decide qué casos se van a llevar a la Corte Interamericana. Así que, de alguna manera, la comisión es la que dicta la agenda. Y pues vemos que el financiamiento respecto de la comisión es todavía más oscuro que el de la misma Corte, porque ellos sí reciben dinero de ONGs para hacer informes específicos de temas, por ejemplo, LGBT, ¿no? Open Society, Fundación Ford, Google, Fundación Arcus, por ejemplo. Todas estas fundaciones son fundaciones que es muy sabido que llevan agendas y que apoyan y han apoyado siempre agendas como el aborto y la agenda LGBT, y estas son las que financian la CIDH. Así que, pues, es claro que, sobre todo, yo creo que es todavía más descarada el papel de la CIDH en cuanto a la falta de seriedad jurídica que se vive en esa institución. Claro, claro. Y esta es una... para que la gente también tome o valorice el trabajo enorme que han hecho ustedes, porque hacer un informe así no es solamente escribir un informe de 40 páginas como es este, sino que detrás de esto hay una investigación enorme de mucho tiempo, de muchas horas y de cientos y cientos de páginas. ¿Cómo cuántos documentos más o menos o páginas tuvieron que revisar una por una en los últimos años para producir algo así? Yo creo que fueron como 5,000 páginas o más que eso. De documentos. Y ahorita, de hecho, y para que lo sepan también, viene la actualización, ¿no? Claro. Porque ahora, desde que lo publicamos, han venido más informes, así que va a venir la segunda edición de este informe. Lo estamos actualizando justamente para seguir mostrando que estos condicionamientos siguen existiendo. Claro, o sea que simplemente fue leer la información publicada por la misma Corte y la misma Comisión y resumir todas esas miles de páginas, ¿no es cierto?, 40 páginas y exponer lo que encontraron ustedes. No es que ustedes se inventaron, no es que fueron a canales de YouTube, no es que fueron a videos de TikTok, no es que fueron a conspiraciones que alguien puede subir en Instagram o en sus redes sociales. Fueron a las fuentes mismas, a las fuentes publicadas por la misma Corte. Y si vamos a ir a lo que encontraron, ¿cuáles fueron los casos, si nos puedes contar algunos, que más te impactaron realmente de este condicionamiento y este financiamiento?
Bueno, ya les hablaba de los casos sobre orientación sexual, que fueron el caso de Duque en contra de Colombia, Alberto Duque en contra de Colombia, y el caso de Flor Freire en contra del Ecuador. Los dos específicamente se resolvieron en el año 2016, que es cuando otorga la agencia española estos fondos para aplicarse en ese tema en específico. Lo mismo con las opiniones consultivas. Pero hoy en día, Pablo, estamos viviendo lo mismo, como te decía, pues creo que es de valientes el reconocer el error y el corregir, ¿no? Y eso sería una acción muy buena que de hecho sería, yo creo que aplaudida tanto por los estados como por mucha gente para corregir este problema gravísimo que existe en el sistema. Pero vemos que este problema sigue existiendo. Hoy en día está llevándose o discutiéndose casos relativos al aborto. Por años, yo creo que todos estos grupos abortistas han tenido como uno de sus targets, de sus blancos, a El Salvador. ¿Por qué? Porque es un país en donde la vida está protegida desde la concepción hasta el momento de la muerte y que si bien existe la excepción cuando la vida la vida de la madre está en peligro, no existe ninguna otra excepción para la protección de la vida. Y es por eso que se han ensañado de alguna forma con El Salvador y que por años han venido haciéndolo su blanco. En el 21, por ejemplo, Pablo, se resolvió el caso Manuela. El caso Manuela es un caso de una chica que tiró a su bebé recién nacido, en la letrina. La autopsia mostró cómo el bebé ya había respirado, o sea, vivía, no fue, como ellos lo quieren poner, un aborto espontáneo, sino que el bebé nació, respiró, vivía y fue arrojado a una letrina y por eso se encontraban sus pulmones llenos de heces fecales, de la agua que respiró ahí dentro. En realidad, esto es un homicidio agravado porque era además su hijo. Entonces, este caso lo llevaron estos grupos como un primer intento para legalizar el aborto, no solo en El Salvador, sino en la región. Y voy a explicar por qué en la región. Porque yo les decía, la Corte y la Comisión vienen autonombrándose como órganos supremos, órganos supranacionales que están por encima de los países. Y en esta nueva función que se han auto-otorgado, pues entonces ellos están decidiendo jurisprudencia, dicen, para toda la región. Es decir, que todos los países tienen que acatar lo dicho por la Corte o que tienen que llevar a cabo, ellos lo nombran un control de convencionalidad. Esto es un principio que se inventaron también ellos y este control dice que los países, los jueces incluso de las cortes o de los niveles más bajos deben de hacer un control de convencionalidad, es decir, tienen que dar su resolución tomando en cuenta lo dicho por la Corte. Y esto no se especifica en la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención es muy clara en dictar que únicamente el Estado que es parte del caso está obligado a acatar lo resuelto por la Corte. Entonces, esto es bien importante porque la gente sigue insistiendo que no va a pasar nada, que eso es contra El Salvador y que a sus países no les va a pasar nada. Bueno, sí pasa y está pasando. Cierro el paréntesis que era muy importante para seguir con el caso Manuela y mostrar cómo sí se ponen como juez y parte. El caso Manuela que te decía es resuelto en el 2021, que es gravísimo porque se trata de un homicidio y sin embargo de un infanticidio, de hecho, a los grupos abortistas no les dio o mejor dicho, sí, no les dio ni a los grupos abortistas ni a la Corte para la legalización del aborto, porque era un caso muy obvio. El bebé nació, respiró, había pruebas fehacientes del bebé. Aún así, la Corte dijo que era exagerado la pena que se le daba a las mujeres por haber cometido un infanticidio y le pidió a El Salvador que bajara la pena de 40 años a únicamente 3 o 4 años por matar a sus hijos a ver, ¿cómo? ya nacidos. ¿Cómo? O sea que le ordenan a El Salvador que para casos similares, supongo, no solamente para ese específico,
Si una madre Es, mata a su hijo, le dan solamente 3 o 4 años de prisión. exactamente, al Salvador que cambie su ley y como ese es el criterio de la Corte, hoy en día lo que la Corte espera es que todos los países se ajusten a lo dicho por la Corte. Eso es lo que implica el control de la convencionalidad. Claro, entonces ese control de... A ver, esto es algo realmente gravísimo porque, a ver, pensemos, gente en Argentina, gente en El Salvador, obviamente son los primeros damnificados, pero gente de Argentina, el sistema legal de México, el sistema legal de Chile, de Perú, de Ecuador, de todos nuestros países, de Colombia, básicamente se tendría que hacer una reforma del derecho penal para entonces poner un máximo de pena que sea de 3 a 4 años, por más que esa mujer sea una psicópata que ande matando niños. Exactamente. Es una Imagínate qué locura. grave, es una locura. Y lo más grave de todo esto, y que era el punto que quería hacer, bueno, es gravísimo, lo resuelto por la Corte, pero lo que te quería, el punto al que venía era, volviendo al tema de los fondos, Ujú. este caso, el caso Manuela, fue financiado. Bueno, sí, fue litigado, digamos, por la agrupación eh, para la despenalización del aborto. Esta agrupación es la peticionaria del caso y por otro lado vemos que esta misma fundación, la Henry Ball, Ujú. le dio dinero a esta agrupación y le dio dinero también a la Corte. Hasta el día de hoy sigue de hecho dando dinero a la Corte esta fundación. Es una fundación alemana del Partido Verde Alemán que es sabido a todos aires que esta fundación adelanta o tiene como agenda los temas Ujú. de género. Mira qué Entonces, interesante. Perdón que te corte ahí. Qué interesante eso, porque esta fundación Heinrich Böll, tú decías del Partido Verde Alemán. El Partido Verde Alemán es el que está implementando la dictadura verde, como se la llama en Europa, y por la cual estamos viendo las protestas de los granjeros y camioneros en Alemania. Hubieron protestas gigantescas en los últimos meses, especialmente a fines de enero, en febrero, pararon el país entero por las nuevas regulaciones, reglamentaciones que ponen en peligro incluso la soberanía alimentaria de Alemania. Gente que por generaciones se ha dedicado a la agricultura, que son la granja de Europa, tanto en Holanda como en Bélgica como en Alemania, con todas las prohibiciones ahora con la excusa del cambio climático. Y fíjate, entonces, mira qué interesante eso, porque la misma gente que está haciendo un desastre con la Agenda 2030 en Europa, están financiando, y yo no sabía eso, de que habían financiado tanto a la Corte, esa fundación, como a los peticionarios, ¿no es cierto?, para que se apruebe el aborto en El Salvador. Fíjate, la misma gente que está haciendo un desastre en Europa, están haciendo un desastre en nuestra región. exactamente, y nosotros se les está permitiendo hacer este Ujú. desastre, ¿no? Entonces, un sistema que supuestamente debería defendernos es el sistema que se presta para ser manipulado y para ser un puro instrumento de colonización. Eso es. Y el caso Manuela no es el único caso, Pablo. Mm. Contigo ya en algunas ocasiones hemos hablado del caso Beatriz, que es un caso que está por resolverse en la corte ya, ¿no? Bueno, en el caso Beatriz también existe este conflicto de intereses y esta gravedad en el que existen fondos y que por tanto se financia al juez y a la parte, ¿no? Ujú. En el caso Beatriz, por ejemplo, en el 2014, la misma agrupación para la despenalización del aborto y el colectivo feminista, ellos mismos, y van a ver aquí la imagen también, ellos mismos publicaron y reconocieron que estaban recibiendo dinero de Fundación Ford. La Mm. Fundación Ford también financia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, en el 2014 el caso Beatriz justamente estaba ante la comisión y ahí es donde se estaba poniendo el dinero, tanto para la comisión como para los peticionarios. Entonces, esto es gravísimo, pero gravísimo, y realmente debería de ser para que los países se salgan del sistema. Y de hecho, ya ha habido algunos pronunciamientos de algunos presidentes que se han dado cuenta, que han accedido al informe, que han visto Claro. y que han sido testigos de lo que está sucediendo y han hablado de cuestionando el sistema e incluso tal vez de retirarse del sistema, ¿no? Que no sé si es la solución, pero bueno,
hablan de retirarse del sistema. Y esto es por lo que te digo, Pablo, es una falta de credibilidad la que existe y con mucha razón. Estamos viendo cómo este sistema está totalmente desquebrajado, Claro. no tiene pies ni cabeza y que urge que en realidad exista una reforma y que esto se corrija, o bien que se declaren ONGs que van a hacer abogados o van a hacer impulsar estas agendas, pero que no se digan órganos neutros, Claro. imparciales, que defienden a la población, porque eso no es verdad. Claro, pero mira, lo que tendría más sentido aquí es tener un mecanismo de reglamentación por los cuales cualquier tipo de ONG que sea ajena al continente o a los países interesados no puedan poner el dedo, no puedan dar ni un centavo porque no les compete y no les tiene por qué importar. Aquí estamos hablando de un colonialismo ideológico y jurídico tremendo. Por otra parte, vemos una violación sistemática a la soberanía de los países, especialmente lo que podríamos llamar una especie de soberanía judicial o los mecanismos judiciales del continente, porque hoy en día estar a merced de esta corte es ponerse en las manos del enemigo y que te destruya, ¿no es cierto? Yo entiendo si un país, por ejemplo, quiere salir corriendo antes que quedar pegado a una corte que está manipulada por sectores de poder y que te quiere destruir, ¿no es cierto? Yo creo que se está cometiendo un nivel de realmente de prevaricato por los jueces que no están cumpliendo su función y que obviamente que los mecanismos son mecanismos de injusticia, no de justicia. Entonces, porque lo vemos, a ver, tú mencionaste el aborto, mencionaste la cuestión de ideología de género, mencionaste cuestiones totalmente ideológicas del tema de discriminación de género y demás. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si de repente comienzan a afectarse otros temas que son muy claros? Por ejemplo, el tema de la seguridad, el tema de criminalizar a pandilleros, por ejemplo, el tema del narcotráfico, el tema de la legalización de las drogas. ¿Es posible que la Corte incluso se meta? ¿Hay un peligro real de que la Corte se meta en esos campos y nos destruya completamente la región? Y bueno, si seguimos bajo este sistema en donde Ujú. se aceptan dinero simple para avanzar temas concretos, pues estamos en un completo riesgo. La Claro. seguridad jurídica no existe hoy en día en el sistema interamericano, de manera especial en la Comisión Interamericana, pero vemos como la Corte Interamericana está altamente comprometida. Y de seguir así, va a seguir perdiendo credibilidad, va a seguir causando una crisis incluso mayor de lo que se está viviendo y está Ujú. sujeta a cualquiera de estos temas que tú mencionabas, seguridad, drogas, guerrillas, etcétera, ¿no? Claro, claro, claro. Mira, interesantísimo y muy preocupante realmente todo lo que nos están compartiendo y especialmente el trabajo que están haciendo. Hace unas poquitas semanas, hace unos días, salió de hecho una contestación que le hicieron a la Corte ustedes en un artículo de Infobae, que lo vamos a poner en pantalla, escrito por Claudia Peiró, que es una periodista a quien admiro además porque es muy valiente, es una de las pocas periodistas en la Argentina y en el mundo realmente que no tiene problema en decir las cosas y es muy honesta, es una verdadera periodista, son pocas lamentablemente las que hay. Y ella en el título dice: una jueza negó que la Corte Interamericana reciba financiamiento condicionado y una ONG la desmintió con datos. Eso es tremendo realmente, ¿no? Porque además salió en Infobae, fue un artículo que recorrió todos lados, ¿no? Así es, Pablo. Mira, la verdad que toda la gente o todos los ámbitos en los que hemos presentado el informe no pueden creerlo, o sea, Ujú. entran en shock de alguna forma porque no pueden creer que esto esté pasando y eso que no hemos tenido y por eso también te agradezco mucho el espacio porque no siempre tenemos tanto tiempo para Ujú. poder mostrar e ir a tantas cuestiones que existen en el sistema, ¿no? También Claro. porque no, ya vimos que no solamente es la extralimitación, no solamente es el condicionamiento de los fondos, pero además también que actúan como juez y partes en casos contenciosos, ¿no? Entonces, la verdad es que la gente está sumamente preocupada. Hemos tenido varias reuniones con legisladores porque nos preocupa. Nosotros creemos que Ujú. al ellos autoponerse como órganos supranacionales, al ellos dictar en sus resoluciones que los
estados deben de cambiar la legislación y cómo deben de cambiarla al nivel de lo que te platicaba del caso Manuela, incluso dictar el número de años de prisión que deben de tener sus códigos, Claro. está yendo mucho más allá, está atentando con la autoridad de a quienes el pueblo les ha otorgado la potestad para legislar, que son a los legisladores, ¿no? Y de hecho, en el caso Beatriz sí hubo una declaración ya, un llamamiento a la Corte de casi 300 legisladores, que por cierto fue firmada por Milei en ese momento, que era Diputado. legislador, y por Vicky Sí. Villarroel, en el que le hacen este llamado a la Corte, ¿no? El llamado a que vuelva derecho, a que se ajuste a lo pactado por los estados y que deje estas extralimitaciones para evitar esta falta de credibilidad. Y hoy por hoy, ¿qué países en la región son los que realmente están preocupados y le están haciendo frente, o qué gobiernos de la región le están haciendo frente a la Corte para que no exceda su mandato, ¿no es cierto? Especialmente en todos estos mecanismos que tú acabas de explicar. Claro, y bueno, son los gobiernos que no son gobiernos socialistas y de izquierda, ¿no? Aunque también, me corrijo, ¿no? Realmente, por ejemplo, México le ha hecho está muy a disgusto con la Organización de Estados en general, no únicamente a la Corte. México, de hecho, es uno de los países que es favorecido por la Comisión y por la Corte. ¿Por qué? Porque da mucho dinero a este sistema, no solamente el dinero que ya da la OEA, que eso es el fondo, lo que le llaman el fondo regular, pero además también aportaciones voluntarias, que esto, digamos, es extra a lo que ya se dio como por reglamento, digamos, ¿no? Entonces, se le da mucho dinero y, por ejemplo, vemos que mientras a Guatemala hace unos 2 años o 1 año se le metía en el capítulo 4, que es una sanción internacional por violador de derechos, que el pecado o la violación fue promover el derecho a la vida, vemos que a México, en un país, lastimosamente, y es mi país, en donde día con día se llevan a cabo violaciones de derechos humanos, se mata, se asesina a periodistas, alrededor de 65 periodistas por año son asesinados, en el que tú sabes el problema que tenemos de seguridad, de drogas, etcétera, y lo que eso implica como de seguridad para el pueblo. Bueno, no se dice mucho de México. ¿Por qué? Porque México es uno de los países que más aporta. Entonces, son países como, por supuesto, El Salvador, Costa Rica, Perú, Ecuador, algunos otros que están preocupados por lo que está sucediendo, porque claro, están utilizando, mira, Pablo, en el caso de El Salvador, por ejemplo, respecto al caso Beatriz, El Salvador tiene un personal muy limitado en su cancillería, pues es un país pequeño, y este personal es el que tiene que llevar todos los casos internacionales que se están suscitando en contra de El Salvador. Mientras tanto, vemos como, por ejemplo, este Centro por los Derechos Reproductivos, la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto, Eugenésico, por cierto, la Colectiva Feminista, CEGIL, etcétera, todas estas organizaciones reciben dinero, millonadas de Open Society, de otros gobiernos, de gobiernos como Suiza, Noruega, Suecia, etcétera, ¿no? Entonces, hay una desproporción tremenda también en lo que se está enfrentando los países, ¿no? Porque por un lado tienen a estas grandes organizaciones multimillonarias financiando, ya veíamos, a la juez y a la parte, y ellos tratándose de defender con los pocos recursos que ellos tienen. Bueno, yo creo que una medida sería interesante que muchos presidentes y gobiernos tomen en las regiones, seguir lo que hizo Putin. Si tenemos un tratado internacional que protege, por ejemplo, la vida desde el momento de la concepción, hacer ilegal cualquier tipo de ONG que trabaje en contra del sistema jurídico internacional y de derechos humanos. Imagínate tener, para que la gente entienda bien, porque esto es incontestable, imagínate que de repente salga una ONG para la eliminación de los judíos. Imagínate. Claro. Imagínate el escándalo que sería esto. Una ONG que diga, bueno, para que no tengan presencia pública, para que no ocupen cargo de... Imagínate... el escándalo.
el escándalo y cómo de repente todo el mundo entiende eso. ¿Por qué? Porque está contra los derechos humanos, está contra los juicios de Nuremberg, eso está en contra de la Carta Universal de Derechos Humanos, es una violación a derechos humanos, a la libertad de asociación, de todo lo que quieras. Pero ¿cómo podemos tener organismos que son criminales? Porque en muchos países es un crimen, y tendría que ser un crimen en todos los países, pero puedan operar libremente y recibir el nivel de financiamiento que reciben, ¿no? Así es. Para mí hizo Así muy es. bien Putin, ¿no? Cuando expulsó todas estas ONG que vienen a traer ideología de género, que vienen a promocionar el aborto, los expulsó a todos y los declaró ilegales, ¿no es cierto?, dentro del territorio ruso. Claro, es por eso que te digo, Pablo, que nunca es tarde para corregir. Ujú. El sistema europeo pasó una crisis también similar, una crisis en el que existía también una corte en lo que es el Consejo de Europa, que vendría siendo, Ujú. es una organización internacional que hace las veces, digamos, para que la gente lo ubique como si fuera una OEA. Bajo este consejo está justamente la Corte Europea, también tenía la comisión anteriormente, pero justamente se dio este problema de politización. Ujú. La comisión se convirtió en un obstáculo porque justamente era altamente político y no creo que llegue a los niveles que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está teniendo al día de hoy. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el sistema europeo? El sistema europeo, perdón, eliminó a la Corte, a la Comisión y Claro, dejó únicamente a la Corte. Además, reformó la Corte y hizo que hubiera un nacional de cada uno de los países. Y esto no es porque cada país va a estar representado. Los jueces, una vez que llegan a esta posición, ya no representan a su país, sino simplemente están ahí en una calidad de juez claro. independiente que va a ver los asuntos de violaciones de derechos humanos. Bueno, acá, para tener una mayor garantía de que existieran las visiones correctas y un balance correcto, pues se reformó el sistema y hoy en día hay un juez por cada uno de los países que componen esta Claro. corte. No es como en la Corte Interamericana, que existen 7 jueces que son políticamente Ujú. electos, el pueblo nunca votó, no conoce, no saben quiénes son, y que estos 7 jueces estén gobernando toda una región y estén dictando hoy nuestras leyes por encima de aquellos que deberían de ser quienes estén realmente legislando. Claro, es un problema realmente y es un problema gravísimo. Acá estaba viendo yo la lista de los jueces actuales. Vamos a ver si me abre este documento que está tardando en abrirse. Pero tenemos jueces de Uruguay, de Colombia, de México, de Costa Rica, de Argentina, de Brasil y de Chile, ¿no es cierto? No sé si Exacto. me falta alguien. Yo creo que ahí estarían todos. No. Pero es un problema realmente, es un problema porque, como tú lo planteabas, sería algo de sentido común que cada gobierno que llegue, ¿no es cierto?, pueda poner un juez, que así como Trump, por ejemplo, hizo una buena reforma de la Corte Suprema de los Estados Unidos, poniendo a jueces que eran fieles realmente al sentido de la Constitución, poner a jueces que sean fieles a los mandatos y a lo que manda y que no comiencen a dictar órdenes políticas, porque en definitiva son órdenes políticas las que están dando, ¿no? Lo que le pasó a México de que tenían que reformar su sistema penal, lo que le mandan a El Salvador que tengan que bajar la pena, por ejemplo, y reformar el Código Penal, eso es algo que le corresponde a un Congreso, no a una Exacto. juez. Y nos hablan después de democracia, mira qué mentira que es esto, ¿no? Es una mentira tremenda realmente. Pero bueno, eh, realmente es importante, me parece que la gente sepa esto, es importante que se haga conocer, porque en cierta manera, yo creo que de una manera u otra se le pone presión también a la Corte, porque la Corte no quieren que estas cosas se sepan, y a mí me parece que es una obligación también nuestra el desmentir todas estas afirmaciones cuando sale una juez de la Corte Interamericana a decir que no existe ningún mecanismo de adoctrinamiento político, ideológico, que no reciben ningún tipo de financiamiento, porque eso no es verdad, ¿no? Claro. Entonces, en honor a la realidad, hay que decir cómo funcionan las cosas y que la gente realmente entienda cómo nuestros países están siendo sometidos a esta nueva especie de globalismo, que es el globalismo judicial, ante el cual ustedes se están enfrentando. Ustedes son los que están metidos de lleno realmente en esa batalla judicial y nuevamente, Neidy, a ti y a todos los abogados y el grupo del Global Center for Human Rights, felicitarlos realmente
porque son quienes nos representan a tantas personas que están sufriendo esta gran injusticia, a tantos países, y necesitábamos a alguien de nuestro lado que esté a ese nivel también, ¿no? No, muchísimas gracias a ti, Pablo, porque como bien dices, esto es una oportunidad para nosotros para salir a desmentir lo que la jueza dijo. Como te decía, ella en su pronunciamiento y esta auditoría que llevó a cabo, pues sigue dejando mucho que decir, que no haya tomado los informes desde el 2016, sino que haya empezado justamente en el 2018, en el que, bueno, nosotros también lo publicamos, también hicimos ese análisis, pero inicia en un momento en el que nosotros no mostramos la correlación específica, ¿no? Más, sin embargo, sí el condicionamiento Claro. de estos fondos. Así que muchísimas gracias porque, como tú bien sabes, para grupos que en realidad estamos tratando de defender a todos los pueblos de las Américas para que sigan conservando el derecho a elegir cuáles leyes les deben de regir y que sigan teniendo el derecho a tener una voz en este debate, pues no siempre somos bien cubiertos o bienvenidos en muchos de estos ámbitos que están cooptados por lo que es el progresismo o esta izquierda progresista que se da en la región. Así que es importante, como tú bien dices, que la gente lo sepa, que se informe, que ese es como nuestro propósito. Nosotros queremos informar y nosotros también queremos pedir cuentas de lo que está pasando, que seamos transparentes y que se digan las cosas como son, que si hay algo que corregir, se corrija para que se pueda seguir adelante, pero siempre respetando los principios que fueron establecidos por estos órganos internacionales, pero sobre todo por respeto a los pueblos de las Américas. Así es. Muchísimas gracias, Neidy, y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Pablo, que estés muy bien. Muchas gracias por ver este video. Los invito a suscribirse si ya no lo han hecho, a darle me gusta. Y si te gusta el trabajo que estoy haciendo para hablar de estos temas que prácticamente nadie se anima a hablar y denunciar estas grandes injusticias en defensa de la familia, de la vida, de nuestros hijos, de nuestros valores, los invito a que apoyen mi trabajo en mi Patreon, donde también podrán tener acceso a todos los cursos que doy de manera gratuita, a los libros, a los cursos, el club de libros y demás. Muchas gracias y hasta la próxima.